Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a entrar al capítulo 8. Bravo lo de ayer, ¿no es cierto? Capítulo con revelaciones realmente impresionantes. Capaz que más de uno se sintió bastante conmovido por las cosas que mencionamos y que Dios reveló en esta profecía. Yo sé que a muchos puede llamarles la atención y hasta resultarles como que es imposible de creer que líderes cristianos hayan hecho las cosas que hicieron, ¿no? Estoy hablando de la historia quizás del cristianismo, donde los líderes de la iglesia, generaron la Inquisición y otras cosas muy turbias como alterar la ley de Dios, las indulgencias, que no eran otra cosa las indulgencias, ¿no? No eran otra cosa que pagar plata para recibir perdón de pecados. Eso fue un negocio que cayó muy mal en la historia porque fue uno de los puntos que hizo que mucha gente hoy considere que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Porque se utilizó la religión para manipular a la gente. Pero estas cosas que estoy enunciando así, que pueden resultarte tan chocantes, o sea, son historia. Y te quiero contar algo más todavía. Quiero llevarte a pensar en un poco antes del cristianismo, ¿no? Cuando el cristianismo se va a generar. El cristianismo es lo que ocurre después de que Jesús entra en escena. ¿Te acordás cuando Jesús fue llevado a juicio? ¿Te acordás quiénes son los que lo llevaron a juicio? No fueron los romanos. Los que los llevaron a juicio fueron el sumo sacerdote, los ancianos del pueblo, que estos eran los máximos líderes religiosos del pueblo de Dios. ¿Está bien? Entonces, lo que haya ocurrido después con líderes del cristianismo, pueblo de Dios, no nos debe llamar tanto la atención tampoco, porque saben, a Satanás le encanta trabajar en la mente de las personas y más se esfuerza en poder conquistar la mente de los líderes. Cuando las personas llegan a cierto grado de poder y autoridad, a veces, o casi siempre o siempre en realidad, quedan más vulnerables a los ataques del enemigo. Eso le pasó a los líderes del pueblo de Dios, sacerdotes, sumos sacerdotes, la dirigencia, y pasó también a la cristiandad. Estudiemos esos temas para ver y conocer lo que Dios revela. Y hoy, entrando en el capítulo 8, estamos viendo algo impresionante realmente, ¿no? Tengo que mencionarte que aparecen en escena dos bestias, que ya dijimos, no hay problema, dos poderes, básicamente. Y dice el versículo 3, alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Dice que este carnero tenía 2 cuernos muy altos, aunque uno era más alto que el otro. Esto nos recuerda muy claramente a el oso que se alzaba más de un lado que del otro. El oso simbolizaba a Medo-Persia. Aquí esta bestia con apariencia de un carnero también simboliza al mismo poder, solo que lo muestra por ahí de una manera distinta, ¿no? Pero también alude a lo mismo, como que en este poder hay uno más fuerte que el otro. Y después miren cómo irrumpe Grecia en el escenario, ¿no? Porque dice el versículo 5 que mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía al lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río,
corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero. Se levantó contra él y lo hirió y lo quebró con sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara al carnero. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto es impresionante como nos resume en una forma muy gráfica lo que fue Alejandro Magno y sus conquistas. Fue rapidísimo. Fíjense que acá este macho cabrío figura como que viene a gran velocidad y sin tocar la tierra, como para reforzar la idea de alta velocidad con la que realiza su conquista. Y cuando enfrenta a la bestia anterior, que en su momento fue muy poderosa, ahora no hay manera de que se sostenga en pie. Y agrega un detalle espectacular. Habla de ese gran cuerno que tiene. Ese gran cuerno simboliza a Alejandro Magno. Y esto no es que se me ocurra, vamos a leerlo ahora en la Biblia. Y dice que cuando estaba en su mayor apogeo y victoria, ese gran cuerno es quebrado y en su lugar salen otros 4. Esto es lo que pasó, tal cual. Cuando Alejandro a los 33 años llega al máximo de sus victorias en engrandecimiento y extensión de su reino, murió a los 33 años, muy joven. ¿Qué pasó cuando él murió? Su reino fue dividido en 4. Una parte para cada uno de sus 4 generales. Es como que pasó a tener 4 cabezas ese reino. ¿Se acuerdan del leopardo del capítulo 7? Dice que ese leopardo, ¿cuántas cabezas tenía? 4, tal cual. Porque está simbolizando eso. Siempre está simbolizando a Grecia y cómo después quedaría dividido en 4. Había 4 cabezas que lo manejarían. Los 4 generales que heredaron el reino griego después de que Alejandro murió. Impresionante esto realmente, ¿no? Pero, ¿saben? Esto uno podría decir, esto es una clara deducción histórica, pero permítanme ir infinitamente más lejos que eso. Esto no es una deducción histórica, es mucho más que eso. Fíjense lo que dice el versículo... el 16 cuenta que Dios envió a Gabriel para que le explique la visión a Daniel. Y cuando vino, dice el versículo 17, dice que Gabriel le dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. O sea, esto que le mostró, no lo que estamos comentando hoy, sino lo que comentaremos mañana en particular, es para el tiempo del fin. Y entonces le dice el versículo 18: mientras él hablaba conmigo, caí como dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y entonces, cuando va a interpretar lo que acabamos de ver, dice algo impresionante. Esto eran los últimos años de reinado de Babilonia todavía. Pero, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y Persia. ¿No les da escalofrío pensar de que antes de que Medo-Persia tome Babilonia, Dios ya le reveló a Daniel por nombre quién sería el reino que tomaría el poder? Eso es impresionante, pero mucho más impresionante es lo que viene todavía después, porque dice que el macho cabrío es el rey de Grecia. Grecia ya está mencionando por nombre el imperio que sucedería al Medo-Persia que vendría después de Babilonia, cientos de años después. Pero lo menciona ya por nombre. O sea, Medo-Persia debía saber que iba a caer en manos de los griegos. Y dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, claramente una alusión a Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Tal cual lo que históricamente pasó. Y acá me gustaría decirte algo muy importante para cerrar esta parte de hoy, ¿no? ¿Sabías que muchos cristianos creen que Daniel no existió? ¿Que es una invención, una ficción, un personaje creado?
¿Sabes por qué muchos dicen esto? Uno, bueno, obviamente por el calibre de las cosas que revela. Si Daniel existió y es verdad lo que dice, wow, qué tremendo lo que tiene que asumir el mundo cristiano sobre sus espaldas de decir, bueno, aquí estamos nosotros en la profecía y nos muestra desnudos tal cual somos y es terrible. Bueno, esa es una. Otra es que realmente Daniel da una interpretación tan detallada y precisa que es imposible creer que esto sea así. O sea, ¿cómo va a haber sabido con tanta anticipación que sería Medo-Persia por nombre, ¿no? Quien seguiría a Babilonia y después encima que caería en manos de los griegos que a esta altura, no digo que no existían, pero eran nada. ¿Cómo podía saber eso? Bueno, acá es donde empezamos a entender que hay un Dios en los cielos, para el cual no hay secretos, y que Él revela sus secretos a sus siervos los profetas, porque Él quiere que vos y yo estemos preparados para los tiempos que viviremos. Ahora, me gustaría ofrecerte algo para quien pueda tener alguna duda con respecto a que Daniel haya existido o no. De paso te cuento, varias Biblias, incluidas las Biblias de la iglesia cristiana más popular, incluyen en su introducción una explicación en la que dicen que Daniel no existió, que Daniel es un personaje inventado. Entonces, ¿tendremos que creer eso, que Daniel es un personaje inventado? ¿O podemos creer que Daniel verdaderamente existió y que fue un profeta? ¿Cómo podemos zafar de esta situación? Quiero invitarte a que busques algo que Jesús... ¿Sos cristiano? Bien, vamos a ver lo que Jesús dijo. Y para esto los invito a buscar en Mateo capítulo 24. Ahí Jesús está hablando de cosas que ocurrirían en el final de los tiempos. Y en el versículo 15, Mateo 24, 15, Jesús dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el profeta Daniel, el que lee entienda. Esta es una profecía que no vamos a verla ahora, pero lo que me importa es cómo Jesús está mencionando a Daniel. Cuando Jesús habla de Daniel, dice el profeta Daniel. Bien. Mañana tenemos un día bravo por el tema que vamos a ver. Hoy quisiera que cerremos con este tipo de pensamientos, ¿no? ¿Te diste cuenta lo que le pasó al pueblo judío con sus líderes? ¿Te diste cuenta que sus líderes fueron un desastre y que fueron los que finalmente entregaron a Jesús para que sea ejecutado? Los líderes del pueblo de Dios se equivocaron mal. Después, con el cristianismo pasó lo que pasó, ¿se acuerdan? Lo contamos ayer. Y llegamos al momento en el que el liderazgo cristiano hizo desastres a través de la historia en la Edad Media, esa época que la historia llama como la Edad Oscura. Por algo le ponen ese tipo de calificativos históricos, ¿no? Sí, el liderazgo cristiano también se equivocó terriblemente en ese tiempo. Y entonces yo quiero que ahora que vos estás viviendo el día de hoy, año 2020, en medio de esta pandemia, me gustaría invitarte a que te atrevas a poner toda tu confianza en la palabra de Dios, en lo que Él reveló, en esta palabra que permanece para siempre. No sé a qué iglesia vas, no sé a qué iglesia perteneces, pero quiero invitarte a que no importa en cuál iglesia estés, trates de escuchar con oído crítico a quienes te predican o enseñan. Eso no está mal, eso está muy bien. No importa que consideres que tu iglesia es verdadera o que no pasa por ahí. Pasa porque aprendamos a escuchar con oído crítico a los que nos enseñan, y para poder tener oído crítico lo que necesitamos es conocer lo que la Biblia dice. Por eso estamos haciendo esta serie de encuentros en los que estamos viendo son las profecías justamente, ¿no? Para que puedas tener tu propio pensamiento basado en lo que Dios dice en la Biblia. Ese es el desafío con el que quedamos hoy y nos preparamos para el encuentro de mañana. Dios te bendiga, Dios te guíe y Dios te permita
gracias a la guía de su Espíritu Santo, llegar victorioso al final de los días, cuando el tiempo del fin llegue y podamos ver al Señor venir a las nubes de los cielos.